cuando no hay una decisión. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, cuando llegan aquellos ángeles a manifestarle a Abraham que había de destruir a Sodoma y a Gomorra, en aquel momento intercede Abraham por su sobrino y la familia de su sobrino Lot. Cuando aquellos ángeles van a avisarle a Lot que tiene que salir de aquella ciudad de Sodoma y de Gomorra, precisamente dice la palabra de Dios que Lot estaba a la puerta de Sodoma. ¿Por qué nosotros podemos ver que muchas veces el pecado se sigue enseñoreando de nosotros? Y escuche lo que le digo, no solamente de los que no conocen de Cristo, sino increíblemente de los que conocen. Lot podríamos decir que era un hijo de Dios, descendiente de la familia de Abraham, un hombre de promesas. ¿Cuántas veces podemos ver que nosotros podemos llegar a tener promesas? Llegamos a tener a nuestros hijos y el pecado se enseñoría, es decir, ejerce gobierno o ejerce dominio sobre la vida de nuestros hijos. ¿Sabes por qué? Porque no les hemos enseñado a tomar una decisión sabia de decir, mira hijo, esto es lo que tienes, pero te conviene esto. Te conviene tener a Cristo en tu corazón, te conviene que tú le des el gobierno, no al pecado, sino el gobierno a Dios, que el que se enseñoree de tu voluntad, de tu vida, sea precisamente el Cristo de la gloria, no el pecado, sino Dios mismo. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, Él es el que comienza a ejercer gobierno sobre tu vida y las cosas comienzan a cambiar. Entonces, Lot no había crecido bajo esa instrucción. Él nos demuestra la indecisión de estar a la puerta del pecado, a la puerta de Sodoma, echándole un ojito al pecado, echándole un poquito el ojo a las cosas de Dios, echándole un poquito el ojo a lo que se vivía adentro de Sodoma, pero también viendo por otro lado que estaba Dios abriéndole la puerta de la salvación. Hoy en día mucha gente vive de esta manera. Hoy en día mucha gente vive bajo esta faceta de no tener una determinación, de no tener una decisión de lo que hace en su vida. Antes de entregar el micrófono para que continuemos con este tema, quiero recordarte los teléfonos. Nos puedes llamar si estás viviendo alguna situación difícil. Queremos ayudarte. Vamos a estar orando al final de este programa. Queremos orar por ti, por tu necesidad. Estaremos unos 12, 13 minutos más atendiendo a tus llamadas para proceder a la oración. Si tú estás viviendo una etapa en la cual puedes decir, no puedo salir, pastor, sí puedes, déjame decirte, porque hay poder en Jesús. Puedes salir de ello, puedes salir de la situación que estás viviendo. Recuerda que cualquier tipo de situación que estés viviendo, hay poder en Jesús. El teléfono es 55 91 01 04. Te lo repito, 55 91 01 04. Puedes llamarnos, puedes comunicarte y puedes pedir cualquiera que sea tu necesidad, puedes pedirle a Dios, porque aún Dios cumple caprichos. Bueno, gracias, pastor. Vemos que en nuestro diario andar, nuestro diario caminar, muchas veces nosotros mismos, aún sabiendo que es pecado lo que estamos haciendo, seguimos cayendo en esos errores. Y nos levantamos y seguimos cayendo en el mismo error. Hermano, ¿hasta cuándo vamos a tomar la decisión de dejar el pecado? Sabemos claramente que estamos cometiendo el pecado, pero algo nos ha atrapado de tal manera que no podemos salirnos. Yo te invito en esta hermosa mañana que si ya tomaste la decisión de hacer a un lado de tu vida ese pecado, llámese como se llame, no sé si sea fornicación, adulterio, robo, no sé, tú conoces el pecado. Quiero decirte que hasta la falta de fe es un pecado, porque estamos haciendo a Dios mentiroso. Yo te invito a que en esta mañana tú tomes la decisión. Es el momento de arrancar de tu vida ese pecado. Es el momento de tomar la decisión de decirle al pecado, yo no creo en ti, porque yo tengo un Dios fuerte, yo tengo un Dios misericordioso. Te voy a dar una cita que viene en el libro de San Juan, en el capítulo 8. Está hablando Jesús con los judíos y les dice, conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Pero viene algo donde ya la palabra viene siendo un poquito más dura. ¿Por qué? Porque ellos sabiéndose pecadores, de alguna manera
hacían creer a Jesús que ellos no pecaban. Le contestan los judíos, dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. En el capítulo 41 les voy a decir Jesús, vosotros hacéis obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús les dijo, si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Aquí es el momento de que tú tomes esa decisión, hermano. Que no permitas que ese padre de la mentira siga gobernando tu vida. Hoy pide que el Señor Jesús haga ese cambio en tu vida. Hoy pide que el Señor Jesús entre y more en tu corazón para que tu vida pueda cambiar y tener esa oportunidad de alcanzar esa gran promesa, la gran promesa de Dios que es la salvación. ¿Qué nos puede comentar, Pastor Ramón? Sí, como decía el pastor Eduardo, que ya no se enseñoree de ti ese pecado. Como decía Josué, santificaos, hay que santificarnos porque el Señor nos entregará a favor esta batalla y todas las batallas por venir, todas las guerras, todos los combates, el Señor nos ayudará. El Señor en su infinita majestad y en su colosal misericordia, Él siempre va a salir adelante en las batallas a ayudarnos. Y lo mismo decía el Bautista, enderezad el camino, arrepentíos, arrepentíos, hay que arrepentirnos de todo ese pecado, porque está haciendo tremendos estragos en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestra mente. Y dice aquí la palabra de Dios en Hechos 3, versículo 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cuántos de nosotros no queremos esos tiempos de refrigerio? Esos tiempos de paz, de la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz increíble que nos brinda nuestro Señor Jesucristo. Siempre estamos allá en el mundo con esas situaciones de pecado. Ese pecado está haciendo, como vuelvo a repetir, estragos en nuestra mente. Hay una culpabilidad, hay una suciedad ahí. Es la lepra, esa lepra que está pegada, injertada a nosotros. Hay que echarla afuera, hay que reprenderla. Por eso debemos de arrepentirnos, 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 decía estos grandes, tremendos profetas del Señor. Y en el Salmo 32, dice el Salmo 32 acerca, bienaventurados aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar, y sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los
¿sí? Qué realidad más grande. Pero ¿qué creen? Les tengo una buena noticia. Porque también el apóstol Pablo en esta carta a los romanos, él mismo dice que antes éramos esclavos del pecado. Y éramos esclavos del pecado, éramos eso y no otra cosa. Y él mismo preguntaba a la iglesia de Roma y le decía, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es la muerte en Romanos 6. Estamos leyendo. ¿Qué fruto teníamos de aquellas cosas? Si yo te puedo preguntar, ¿qué fruto tienes de la manifestación del adulterio? ¿Qué fruto tienes de la manifestación del robo? ¿Qué fruto tienes de la manifestación de la contienda? ¿Qué fruto tienes de la manifestación del cualquier situación que estés viviendo, de la maldad, de la venganza, del enojo, de la ira, de la contienda, de la amistad, celos? ¿Qué fruto tienes? ¿Cuál es el fruto de todo ello? Todo lo que nosotros sembramos ciertamente vamos a recoger fruto. Sin embargo, la buena noticia, el mismo apóstol Pablo decía, ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Nosotros no tenemos por qué estar viviendo el fruto del pecado. Cuando tú te arrepientes a Dios, cuando tú te arrepientes de todos tus pecados y le dices a Jesús, quiero que entres en mi corazón, recuerda que esta vieja naturaleza en la cual estabas, esta vieja naturaleza queda en ese momento interrumpida, porque el Señor viene a ponerte anillo, viene a ponerte sandalias, viene a ponerte una nueva vestidura, que es la nueva naturaleza de Dios. Ya no es la naturaleza adámica, no es la naturaleza de pecado, sino ahora viene la nueva naturaleza de Dios a decirte, te cambio lo que tenías. Antes tus sandalias eran sandalias que te conducían al pecado, ahora te cambio tus sandalias por unas sandalias que te van a meter en un camino de santidad. Una vestidura que solamente estaba sucia, que determinaba cualquiera que veía lo que había en tu corazón, tan solo muchas veces con ver lo que había en el rostro, es la manifestación de lo que tenemos en el alma. Pero sabes, viene el Señor y dice, te voy a cambiar esa vestidura. Y el anillo que representa dominio, gobierno, poder, autoridad de parte de Dios, es una autoridad delegada que Él te viene a dar. Y es lo que vemos nosotros que le dio el Padre a aquel hijo que muchas veces conocemos como el hijo pródigo. Ya no somos más esclavos del pecado, tú ya no eres más esclavo del pecado cuando le dices a Jesús, quiero que entres en mi corazón. Esa es una noticia que debe de romper todo esquema y todo paradigma humano en el cual tú puedes comenzar a cambiar las situaciones. Si antes hacías, hoy rompes esa naturaleza de pecado y dices, las cosas van a cambiar. Si antes tenías en tu corazón odio, esa naturaleza adámica se quedó también en el pasado y dices, ahora no tengo más odio en mi corazón. ¿Por qué? Porque no puede haber comunión la luz con las tinieblas. Tienes a Cristo en tu corazón, no puede ser posible que sigas odiando. Tienes a Cristo en tu corazón, las cosas cambian. Las cosas comienzan a ser nuevas a partir de que tú eres un nuevo hombre. Por eso el mismo apóstol Pablo deja esta carta a los romanos y cuando escribe a Corinto, él mismo les dice en la segunda carta, en el capítulo 5, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y alguno de Roma le podrá preguntar, pero Pablo, a nosotros nos dijiste que éramos esclavos del pecado. Sí, pero también te dije que qué fruto tenías de aquellas cosas. Sin embargo, cuando yo conozco que la iglesia de Corinto quiere cambiar, entonces en este momento se quita aquella vieja naturaleza de pecado, las cosas comienzan a cambiar y te dice, nueva criatura eres. Las cosas viejas, Pablo, ¿qué hacemos con esas? Las cosas viejas pasaron. ¿Qué harás con tu vida de pecado? Eso ya pasó. Si tú en este momento tomaste la determinación de tener a Cristo en tu corazón, eso ya pasó. Pero si no has tomado esa determinación, hoy es tu momento y puedes tomar esa determinación. Hoy es tu momento. Si nunca has tomado una decisión de decirle a Jesús, entra en mi corazón,